Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecerles las noticias de la Iglesia. Es domingo 9 de junio de 2013. Comenzamos. El Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco no tomará vacaciones, salvo alguna salida esporádica, sino que se quedará en el Vaticano sin ir siquiera a Castel Gandolfo. Europa está en marcha con una campaña contra la experimentación con embriones humanos a nivel continental. La campaña, que se llama One of Us, pretende conseguir 1 millón de firmas y ha recibido el apoyo de 500 personalidades europeas. El Papa ha aprobado la beatificación de 96 mártires más de la Guerra Civil Española. 95 de ellos son religiosos y uno es un seglar. En esa persecución fueron asesinados más de 10.000 católicos. Como todos los años, los franciscanos de María van a celebrar sus retiros sobre la espiritualidad del agradecimiento en España. Serán dos, uno a finales de julio y otro a principios de agosto. Los predicará el padre Santiago Martín. Los obispos de Estados Unidos van a insistir en la campaña para garantizar la libertad religiosa en el país. La primera de estas campañas se hizo el año pasado con motivo de la imposición de Obama de que la Iglesia pagara la píldora abortiva a sus empleados. El Papa Francisco seguirá residiendo en la Casa de Santa Marta también durante el periodo estival y, al contrario que sus predecesores, no pasará unos días de vacaciones en la residencia de Castel Gandolfo. Lo anunció el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa Vaticana, precisando que la decisión responde a un deseo del pontífice. El Santo Padre tiene la voluntad de seguir teniendo su base estable en Santa Marta y no tiene previsto pasar periodos prolongados en otros lugares, como era su costumbre en Buenos Aires, señaló el sacerdote jesuita a un grupo de periodistas. El portavoz vaticano ha comunicado también que desde el 8 de julio se acabarán las misas matutinas en la capilla de Santa Marta con los diversos grupos, aunque el Santo Padre continuará celebrando la Eucaristía todos los días en privado. La prefectura de la Casa Pontificia difundió este jueves una nota en la cual informó que las audiencias generales de los miércoles no tendrán lugar durante todo julio. Las audiencias generales se reanudarán el miércoles 7 de agosto. De esta manera, el pontífice podrá reposar antes de viajar a Brasil, del 22 al 29 de julio, para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Por otro lado, se ha sabido que el Papa emérito Benedicto XVI afirma que está bien 3 meses después de su histórica renuncia, según los extractos de una entrevista que este miércoles publicó en su edición digital el diario Bild Zeitung. Vivo como un monje, rezo y leo, estoy bien, dijo el Papa emérito alemán de 86 años, en la primera entrevista que concede a la prensa, a un periodista del tabloide alemán, coautor de un libro sobre la Iglesia Católica en Alemania. El eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja y Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, apoyaron este lunes la presentación de la iniciativa popular europea Uno de Nosotros, que pretende impedir la financiación de investigaciones que supongan la destrucción de embriones humanos. El acto celebrado en la oficina en Madrid de la Comisión del Parlamento Europeo ha sido presentado por Miguel Ángel Tobías, quien ha insistido que se trata de una iniciativa aconfesional y apolítica, y que cada uno de los que rechazan la investigación con embriones humanos lo hacen a título individual. Entre las 500 personalidades que, según One of Us, Uno de Nosotros, respaldan esta iniciativa popular, se encuentra el torero Juan José, la periodista Isabel Durán o el secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia, Rafael Navarro Valls, quien ha abogado por reencontrarse con las raíces más profundas de Europa. El eurodiputado Jaime Mayor Oreja ha advertido que Europa se enfrenta a un debate crucial desde el punto de vista cultural, más que ideológico. De todos los adversarios, el peor es el que no tiene siglas. Ha dicho antes de sostener que el miedo al qué dirán es peor que el miedo físico. Los promotores de Uno de Nosotros, como Adolfo Suárez Illana, han defendido que lo más progresista es defender la vida. Habrá quien ofrezca atajos a la vida, ha dicho en referencia al aborto y a la eutanasia, pero nunca puede ser identificándose con el progreso y la democracia. Nicolás Jouve, catedrático de genética, ha destacado la inutilidad de realizar investigaciones con embriones humanos, teniendo en cuenta que ya existen alternativas. Jouve ha citado expresamente los trabajos con células madres,
no embrionarias, premiado con el Premio Nobel de Medicina. Según ha informado la Santa Sede, otros 95 religiosos españoles y un seglar asesinados durante la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, serán beatificados, después de que el Papa Francisco aprobara el decreto que reconoce sus martirios. Se trata de Abel Ángel Palazuelos Mauri y 17 compañeros de la Orden de San Benito, asesinado en 1936 por odio a la fe y persecución a la Iglesia en España, según el Vaticano. También serán beatificados Juan Viladegut Ferrer y 3 compañeros de los Carmelitas Descalzos, así como el sacerdote diocesano Pablo Segala Solé, asesinados en 1936. Asimismo, figuran en la lista Aquilino, Crisanto, Cipriano y José, y 63 compañeros del Instituto de los Hermanos Maristas de la Escuela, Pequeños Hermanos de María, asesinados entre 1936 y 1939 junto a un seglar. La religiosa Clementina Arambarri Fuente y 3 compañeras de la Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos, asesinadas en 1936, también serán beatificadas. Las beatificaciones de los 96 mártires del siglo XX, como llama la Iglesia española a los religiosos asesinados durante la Segunda República Española y la Guerra Civil, se anunciarán en fechas próximas. Según datos de la Iglesia española, los mártires de los años 1934 y 1936-1939 pueden ser unos 10.000. Ya han sido beatificados más de 1 millar y proclamados santos 11. Los franciscanos de María, de los cuales depende esta televisión, van a organizar este verano, como los anteriores, 2 tandas de retiros o ejercicios espirituales. Estos serán predicados por su fundador, el padre Santiago Martín. Los ejercicios espirituales son una vieja tradición en la Iglesia, iniciada por el mismo Jesucristo, que se retiraba con sus apóstoles a sitios tranquilos, como el monte Tabor, a orar. San Ignacio de Loyola dio forma y consistencia a esa tradición y creó lo que desde entonces se ha convertido en una forma clásica de profundizar en la unión con Dios. Los franciscanos de María, desde su fundación, han dedicado unos días del verano a estar más en contacto con el Señor en plena naturaleza y a la vez a profundizar en la espiritualidad del agradecimiento, a imitación de la Santísima Virgen, que es el carisma que el Espíritu Santo les ha concedido, según reconoció la Iglesia en su aprobación. Estos retiros tendrán lugar este año entre el 26 y el 30 de julio y entre el 1 y el 5 de agosto. El lugar será la casa de espiritualidad que los franciscanos de María tienen en Segovia y serán en régimen de internado. Están abiertos a familias con niños y a personas mayores siempre que sean válidas. Los ejercicios serán predicados por el padre Santiago Martín. Los interesados en apuntarse a uno u otro de estos retiros pueden hacerlo a través de esta web, en el email de contacto de la misma o escribiendo a consultas@frmaria.org. A través de estas direcciones de correo electrónico se pondrán en contacto con ellos para darles las indicaciones pertinentes, para que puedan participar en los mismos o para contestar a sus preguntas. Los obispos de Estados Unidos preparan la segunda quincena por la libertad, un periodo de 2 semanas de oración, reflexión y acción en defensa de la libertad religiosa, calificada por los prelados como nuestra más valorada libertad. Se empezará el 21 de junio con una misa en el Santuario Nacional de la Asunción de Baltimore y finalizará el 4 de julio, Día de la Independencia de la Nación Norteamericana, con una misa en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington. Aparte de las celebraciones especiales programadas en cada diócesis, los obispos han recomendado a las parroquias programar sus propias Eucaristías, procesiones, foros de debate y proyectar películas como Un hombre para la eternidad, la historia de Santo Tomás Moro, o Cristiada, sobre la persecución religiosa en el siglo XX en México, para comentar la importancia de la libertad religiosa. La libertad religiosa va más allá de reunirnos en las iglesias a orar y alabar a Dios, recordó Norma Montenegro, directora asistente de Relación con los Medios de Comunicación del Episcopado.
Esta libertad incluye ayudar a los enfermos y otros necesitados sin preguntar a qué religión pertenecen o si viven legalmente en el país, y no negarles la ayuda por esas y otras razones, recordó. El caso de las restricciones para atender a inmigrantes en varios estados o el veto federal a la financiación de la ayuda humanitaria de la Iglesia a víctimas de tráfico humano por la negativa de los católicos a proveer o referir servicios de aborto o anticoncepción son ejemplos claros de la presión del Estado en contra de la libertad religiosa. La libertad religiosa también influye en otros aspectos de nuestras vidas, como son la necesidad de proteger el matrimonio, expresó Montenegro, quien denunció el cierre de los programas de adopción de caridades católicas en Illinois, Boston, San Francisco y Washington ante las presiones derivadas de la redefinición legal de la familia y su imposición a la sociedad. Como último ejemplo, citó el polémico mandato del Departamento de Salud, que obliga a organizaciones religiosas y dueños de negocios a actuar en contra de sus valores religiosos y proveer acceso a servicios de esterilización, anticonceptivos y hasta fármacos abortivos para sus trabajadores. Esta norma motivó la férrea oposición de la Iglesia, que ha insistido en que no se puede imponer a los creyentes la adquisición de productos que consideran inmorales, violentando de esa forma sus conciencias. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la presentación de los ejercicios espirituales que los franciscanos de María llevarán a cabo este verano en España. Los ejercicios espirituales los inventó, si se puede decir así, San Ignacio de Loyola. Posiblemente antes de él ya había otros métodos, otros tiempos para dedicar de vez en cuando algún momento a encontrarse con Dios de una forma organizada. Pero hay que decir que ese invento de San Ignacio de Loyola fue utilísimo y desde luego precisamente por eso ha hecho fortuna. Es imprescindible parar. Es utilísimo hacer una pausa en el trajín de cada día para dedicar un tiempo a Dios y un tiempo también a la propia alma, para mirar hacia adentro, para darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es aquello en lo que nos estamos equivocando. Y esto es utilísimo para el alma, es utilísimo para las relaciones familiares e incluso es utilísimo para el cuerpo. En una época como la nuestra, donde todo el que puede, por lo menos en lugares donde el verano es tan acuciante como sucede en España, todo el que puede hace una pausa y dedica unos días al descanso para irse a la playa, para irse a la montaña. Bueno, pues sucede que las vacaciones generalmente no tienen un espacio reservado a Dios. Y quizá por eso es por lo que el tiempo vacacional es aquel en el cual se producen la mayoría de los divorcios. Es decir, el número de divorcios aumenta notablemente durante las vacaciones. Y es que como no hay tiempo para Dios, al final al estar más en contacto con el prójimo, te das cuenta de que no le aguantas. El problema no está en los defectos del prójimo, sino en tus propias pocas fuerzas. Nosotros, los franciscanos de María, desde el inicio de nuestra joven historia, hemos dedicado siempre en el tiempo de verano en España, en ese tiempo de intenso calor, hemos dedicado unos días a profundizar en nuestra relación con Dios, como digo, y también en nuestra espiritualidad, la espiritualidad del agradecimiento. Para nosotros es importantísimo descubrirnos a nosotros mismos como criaturas amadas por Dios, hijos amados por Dios, que tienen tanto que agradecerle al Señor. Dedicar unos días a esto y también, por supuesto, a conocer, por ejemplo, lo que vamos a hacer este año, además de esto y además de tener a la Santísima Virgen y a San Francisco de Asís como elementos que nutren nuestra reflexión, dedicar unos días a conocer qué ha pasado en este curso verdaderamente sorprendente y extraordinario en el cual ha dimitido un papa y ha llegado otro por primera vez procedente de Latinoamérica, creo que es algo útil, es justo, es necesario. Lo vamos a hacer, como todos los años, en una preciosa finca en la provincia de Segovia, en España, a más de 1100 metros de altitud, con lo cual se puede combatir bien el rigor del calor y que además está poblada de muchos árboles, lo cual lo hace un poco más fácil. Y lo vamos a hacer dedicando estos días de finales de julio, del 26 al 30 y los primeros de agosto, del 1 al 5, 2 tandas de ejercicios para que así haya más
opciones para poder inscribirse. Yo les invito a ello, les invito a que hagan este esfuerzo por el bien de su alma, por el bien de su familia e incluso por el bien de su cuerpo. Les aseguro que es una experiencia de la cual siempre se sale nuevo y que lo agradece uno mismo y lo agradecen quizá de una forma especial los que viven con nosotros. Que Dios les bendiga. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. Que la Iglesia Católica es antisemita, que odia a las mujeres, que es uno de los principales enemigos de la ciencia, o que quiere que los fieles sufran, son algunas de las acusaciones más habituales que recibe. Se resumen con una dura expresión que identifica a la Iglesia con una figura del libro del Apocalipsis, la Gran Meretriz. ¿Pero qué fundamentos históricos tienen y, sobre todo, son verdaderas? La periodista del Observatorio Romano, Lucetta Scarafia, ha coordinado a 7 expertas en distintos periodos de la historia para lanzar el libro La Gran Meretriz, 10 lugares comunes sobre la historia de la Iglesia. Como historiadoras serias y rigurosas, estábamos enfadadas porque hay muchos estereotipos sobre la historia de la Iglesia que están muy difundidos. A pesar de que se han rechazado por historiadores no católicos, estos lugares comunes aún están presentes también entre personas con una cierta cultura. Hemos intentado desmontarlos. La discusión entre católicos y laicos siempre existirá, pero es importante que tenga lugar sobre cosas ciertas y no con errores. Es una aproximación histórica a puntos controvertidos que se reflejan en frases hechas o ideas afianzadas que no reflejan la realidad de la Iglesia. La gente a veces no sabe y a veces simplemente no quiere saber. Son ideas que han tenido desde siempre, como que el Tribunal de la Inquisición ha sido el tribunal más malo y feroz de todos los tiempos, cuando en realidad daban más garantías que otros de la misma época. No digo que fuera una maravilla, pero era mejor que los tribunales laicos de esa época. Anna Foa, una historiadora judía, cuenta toda la historia de los tribunales de la Inquisición y cómo eran verdaderamente. El libro va en busca de las 10 etiquetas más escuchadas cuando se habla de la Iglesia. Temas de actualidad como que los casos de pedofilia están relacionados con el celibato sacerdotal. Elegimos los temas que nos parecían que estaban más difundidos, los más urgentes. Un estudio histórico y riguroso que pretende ir a las raíces históricas de cada uno de estos temas espinosos. Una investigación de 7 historiadoras que durante un año han analizado cada uno de los temas por los que algunos califican a la Iglesia como la Gran Meretriz. El aula Pablo VI se llenó de niños y jóvenes de colegios jesuitas que se reunieron con el Papa Francisco. Le recibieron con cantos, coros y aplausos y le preguntaron lo que más les preocupaba. Fue un encuentro muy distendido en el que el Papa les contestó con gran espontaneidad. El Papa hizo una intensa reflexión sobre el sentido de la educación en la orden de los jesuitas, que se basa en ser magnánimos y en tener un corazón grande. Uno de los profesores le preguntó por qué decidió ser jesuita. Quello che a me ha fatto tanta forza per diventare gesuita è la missionarietà, andare fuori, andare alle missioni, annunziare Gesù Cristo. E credo che questo è proprio della nostra spiritualità, no? Andare fuori, uscire sempre per annunziare Gesù Cristo e non rimanere un po' chiusi nelle nostre strutture, tante volte strutture caduche, ¿no? Eran miles de niños de varios colegios jesuitas de Italia y Albania. Varios de ellos se acercaron para hacerle preguntas improvisadas, algunas muy curiosas. Una niña le preguntó si siempre quiso ser papa. Ma volevi fare il papa? Ma tu sai cosa significa che una persona che ha voglia di fare il Papa, non si voglia a se stesso, Dio non lo benedice, No, io non ho voluto fare il Papa. Come ha fatto quando ha deciso di diventare non Papa, ma parroco, di diventare gesuita? Come ha fatto? Non le è stato difficile abbandonare o lasciare la famiglia, gli amici? Non le è stato difficile? Senti, sempre è difficile, sempre. Per me è stato difficile, non è facile.
Ma ci sono momenti belli, Gesù ti aiuta e ti dà un po' di gioia, ma ci sono momenti difficili dove tu ti senti solo, ti senti secco, senza gioia interiore. Ci sono momenti oscuri di buio interiore, ci sono difficoltà, ma è tanto bello seguire Gesù, andare sulla strada di Gesù, che tu poi bilanci e vai avanti, no? E poi arrivi. Francisco pide de nuevo la paz en Siria. Además, ha convocado en Roma a las instituciones católicas que ayudan a víctimas del conflicto y al dicasterio Corunum, que coordina la acción humanitaria, para conocer de primera mano la situación. La preoccupazione della Santa Sede per la crisi siriana e in modo più specifico per la popolazione spesso inerme che soffre le conseguenze del conflitto è ben nota. El Papa pidió el cese inmediato de la violencia y la búsqueda de una solución compartida a través del diálogo y la reconciliación. Además, prometió que la Iglesia no abandonará a los necesitados. Aseguró oraciones por los cristianos de Siria y de todo Oriente Medio e invitó a las instituciones de ayuda a reconocer el dolor de Jesús en quienes sufren en ese país, en los pobres y en los que se ven obligados a escapar de su tierra. Il giorno di Pasqua ho chiesto pace, soprattutto per l'amata Siria, ho detto, per la sua popolazione ferita dal conflitto e per i numerosi profughi che attendono aiuto e consolazione. La guerra civil en Siria comenzó hace 2 años. Hasta ahora se calcula que unas 70.000 personas han fallecido y cientos de miles de personas han tenido que buscar refugio en países vecinos. Nicolás Di Marzio, el arzobispo de Brooklyn y Queens en Nueva York, pasó por Roma para participar en la sesión plenaria del Pontificio Consejo para los Emigrantes. Los participantes se reunieron con el Papa Francisco, que insistió sobre la importancia de ayudar a los inmigrantes. El Papa nos dijo que la carne de los inmigrantes es la misma carne de Cristo. No se puede tener una referencia más clara para reconocer que trabajar con los refugiados toca nuestra fe y que es necesario hacerlo de manera distinta porque es más urgente. Los problemas son mayores, necesitamos organizarnos como Iglesia para afrontar estos problemas y pedir que los gobiernos nos ayuden. Este año la Asamblea se ha centrado en la inmigración forzada, un problema que se está expandiendo rápidamente también por Estados Unidos. Parecía que la inmigración solo afectaba a unos 5 o 6 estados de Estados Unidos. Actualmente ocupa a todos los estados. Los emigrantes están en todos los estados y claramente es un asunto nacional. El debate actual está en el cambio de la ley de inmigración, porque legalizar a los inmigrantes en el país es algo que no solo les afecta a ellos, sino también a todos los demás. Es un asunto nacional que requiere una solución nacional, porque verdaderamente el asunto de la inmigración es muy actual y urgente. Di Marzio conoce bien la realidad de la inmigración en su propia diócesis, pero también sabe cómo viven los católicos en China, ya que hace poco visitó varias regiones del país. La Iglesia lucha allí de muchas maneras. No tiene libertad completa, pero utiliza la que tiene para hacer todo lo que pueden. La Iglesia, que también llaman Iglesia clandestina, trabaja abiertamente, pero no está aprobada por el gobierno. La Iglesia patriótica no es muy grande allí. Es un poco contradictorio porque no siempre se sabe claramente qué está ocurriendo en China. Después de participar en Roma en este encuentro, el obispo Di Marzio regresa a Brooklyn y Queens para afrontar desafíos como la nueva evangelización en Estados Unidos. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Que pasen una feliz semana y nosotros les esperamos aquí el domingo que viene, si Dios quiere.